Ya lo voy a tener que hacer porque el libro de Ageo, en el capítulo 1, cuando lo tenga, dígame. El profeta en el verso 4, él dice: es para nosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está y esta casa está desierta. ¿De qué casa estaba refiriéndose que estaba desierta? ¿De qué casa? ¿De quién? Vamos a leer el 2 para que lo podamos entender. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Quién no quiere tener en diciembre su casita bien chula? Con mucho bombillito, con mucho decoracioncita, de arbolito y cositas. ¿Cuántos no quisieran eso, Y eso era lo que ellos querían. Ellos querían ver su casa bonita mientras la casa de Dios estaba desierta. Y esa palabra se la dio el Señor a Aida. Mire, Aida, si se la dio a Aida, yo lo creo. Porque esa no es de mucho hablar. Ni de decir mucho Dios me dijo, ni muchas cosas. Y cuando ella vino, que me dijo Ageo, yo dije, ya yo sé de qué le está hablando Dios a esta muchacha. El Señor no está hablando, hermanos. Es el tiempo de la casa de Dios. Es el tiempo de la casa de Jehová. Y queremos no comenzar este año sin que nosotros hayamos cambiado lo que Dios nos mandó a cambiar. Mire, esto no me lo dijo el Señor a mí, se lo dijo a Carolina. Carolina, fue a ti que te lo dijo el Señor. Y yo le dije, ven Carolina, para que tú le digas a los hermanos cómo fue que te lo dijo el Señor. Porque a veces la gente cree que uno se pone de acuerdo. Sí, no, la gente a veces cree que se pusieron de acuerdo. Dios les bendiga, amados hermanos. Pues no fue un sueño ni una profecía ni nada así, ¿no? A mi grupo le tocó la limpieza un sábado y mientras limpiábamos yo me quedé mirando el piso y como que se me entró una tristeza tan grande. Como que me dije, oye, pero el piso de la casa de Dios no debería estar así. Entonces transmití eso al pastor. Pero cuando ella me lo dice, yo le dije a ella, Dios me habló sobre el piso de la iglesia, que nosotros debemos restaurar. Y yo dije, tenemos que hacerlo. Después se lo comunicamos a otra persona o vino otra persona. Yo no recuerdo si fue Yocasta. Yocasta no está por ahí, pero no recuerdo si fue Yocasta, que vino y me dijo, pastor, el Señor me dijo que tenemos que comenzar a restaurar, a reedificar la casa. Yo le voy a decir una cosa, yo lo estoy haciendo por obediencia a Dios. Pero yo no soy de la gente, yo prefiero gastar dinero en tratado y en salir para la calle que en eso. Yo soy así. Pero si Dios mandó, nosotros tenemos que obedecerlo. Porque lo que Dios manda, hay que obedecerlo. Y cuando Dios manda, Él respalda. Y yo sé que Dios nos va a respaldar. Y Dios mediante, antes de finalizar el año, nosotros vamos a tener ese piso cambiado.
porque Reinaldo dijo que en una semana él lo cambia. En 7 días, yo le dije en 2 semanas, pero él me decía, entonces podíamos hacer una parte de martes a sábado, hacer una parte y la otra parte del otro martes al otro sábado. O sea, 4 días trabajando corrido. Él dice que él puede terminar de hacerlo todo. Entonces, en eso estamos. Yo quiero que me acompañe al libro de los Salmos. Y yo estuve compartiendo esto el martes pasado, el domingo en la tarde. Así que le pido perdón a los que estuvieron el domingo en la tarde, porque lo van a oír otra vez, parte de lo que estuvimos hablando, o la segunda parte de lo que estuvimos hablando. Ellos te tiraron la primera parte y hoy nos vamos a tirar la segunda parte. Salmo 77. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Es interesante este salmo, es un salmo muy bonito y quiero que lo leamos desde el principio, porque ¿cuánto no hemos sentido como que Dios no está con nosotros? ¿Cuántos se han sentido así? Como que Dios se ha olvidado de mí. Y que yo oro y como que, no sé, como que yo digo, pero ven acá. Y parece que había una persona que estaba en esa situación y era un cantor del pueblo de Israel llamado Jedutún. Y este hombre le escribe a Asaf un salmo a él. Y el salmo comienza de esta forma: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mí. O sea, era una persona que estaba angustiada. ¿Cuándo nos angustiamos los seres humanos? Yo pregunto, ¿cuándo nos angustiamos? Cuando tenemos una dificultad que no podemos resolver, ¿correcto? Cuando usted tiene un conflicto que usted no puede resolver, lamentablemente la forma en que nosotros reaccionamos es a través de la angustia. Nosotros comenzamos a ansiarnos, entramos en un proceso de ansiedad. ¿Por qué? Porque no podemos resolver el problema. O sea que la falta de control en una situación nos produce angustia. Y esta persona parece que estaba pasando por esa situación de falta de control de una situación y por eso estaba angustiado. Y sigue diciendo, alzaba él mis manos de noche sin descanso. O sea, era una persona que estaba orando día y noche para que Dios le escuchara. Y dice, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. O sea, es una persona que está a un punto ya que casi es depresivo. Casi depresivo. Es una persona que está desesperada por una solución. Y sigue diciendo, no me dejabas pegar los ojos. Ese es un síntoma de ¿qué? De depresión. Es un síntoma de depresión. El depresivo duerme, pero sigue con pastillas. Pero si el depresivo no le dan pastillas, se queda con los ojos como dos huevos tibios. Y dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Porque la persona depresiva entra en una catarsis introspectiva y se queda entre sí mismo. No quiere hablar con nadie, no quiere compartir con nadie. Entonces ustedes se dan cuenta que este individuo estaba en un proceso de depresión. Y él dice, en el verso número 6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? O sea, en buen dominicano, Dios no estaba en él. Dios no estaba en él. Dios no estaba en él. Y sigue diciendo, ha cesado para siempre su misericordia. O sea, esa persona no estaba viendo el favor de Dios sobre ella. Y sigue diciendo,
se ha acabado perpetuamente su promesa. O sea, es que Dios no me va a dar a mí lo que ha prometido. Y después salta con esto. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? O sea, esto me recuerda el alfarero. El alfarero, después que pone el barro en la rueda y que él le da forma al barro y hace la vasija, usted sabe que la vasija se hace con las manos y echándole agua para que el barro vaya tomando forma. Pues resulta que después que el alfarero hace ese proceso, él lleva esa vasija a una habitación, no al horno. Si la mete en el horno con toda esa agua no sirve la pieza. Él la lleva a un lugar que se llama el lugar de las piezas, la habitación de las piezas. En ese lugar él tiene mucha madera pegada de la pared y ahí él coloca esa vasija. ¿Y cuál es el proceso que pasa esa vasija en ese momento? Bueno, en ese momento la vasija pasa por un proceso de secamiento. Que toda esa agua que le cayó a la vasija, al barro, cuando la estaban formando, se va saliendo, se va secando. Pero en ese proceso, el alfarero nunca va a ver la vasija. Él deja la vasija por un mes y al mes él vuelve a chequear si se ha secado completamente la vasija. Y yo recuerdo que cuando leí este verso me acordaba de eso. Porque esta persona se parece a esa vasija que el alfarero ha hecho. ¿Cuántos saben que la Biblia nos compara a nosotros con vasijas de barro? Y que el alfarero es nuestro Dios, quien nos da la forma. Entonces, cuando la vasija está en esa habitación, el alfarero ni la va a ver. Y este hombre, Jedutún, parece que Dios ni lo miraba. Dios ni se daba cuenta dónde estaba él. Y miren lo que dice: he encerrado con ira sus piedades. O sea que Dios encarceló su bondad y la ocultó con su ira. En buen dominicano, este hombre no veía a Dios por partes. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado eso. En donde yo oro y parece que estuviera orando en el desierto. En donde tú le dices: Señor, ¿y dónde tú estás? Y como que tú no lo encuentras por ningún lado. Pero en esos momentos, cuando Dios no aparece por ningún lado, ¿cómo debemos nosotros esperar a Dios? ¿Cómo debemos nosotros soportar esas situaciones? Y él mismo, Asaf, le da la solución a Jedutún. Le dice: mira, Jedutún, yo sé que tú estás en esta situación donde tú no estás viendo a Dios, donde la misericordia de Dios no la estamos viendo, pero óyeme lo que te voy a decir. Trae pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y dice más adelante: y me acordaré de las obras de Yahvé. La palabra Yahvé es sencillamente un apócope de Jehová. Una de las características que tiene la poesía judía o hebraica es que repite, o sea, eso se llama paralelismo poético. Ella repite lo que dice el autor arriba, lo repite otra vez debajo. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra traeré a memoria y me acordaré es la misma palabra. No es diferente. Entonces el Asaf, el salmista, le está diciendo: una de las maneras de nosotros aguantar en los momentos en que no vemos a Dios es recordarnos de lo que ya Dios ha hecho por nosotros.
Mira, hermanos, a mí se me hace difícil no creer que Dios va a proveer en los momentos más difíciles en que hemos estado, cuando yo he visto por 25 años a Dios llegar a mi casa cuando yo lo necesito. Recuerdo en una ocasión en que nosotros, cuando teníamos el negocio de los tomates, vino el huracán George y no había tomate por ningún lado. Y yo recuerdo que el gancho que yo le ponía a Dios era que yo ponía a mis hijos a orar cuando íbamos para el colegio. Y mire, me dio resultado, porque Dios a los niños lo escucha. Y yo recuerdo que mis hijos oraban por tomate, no había tomate en el país. Y cuando ellos regresaron de la escuela, ya yo había recibido una llamada de un productor que me quería vender tomate en un momento de crisis. Nadie llama a una persona cuando hay un producto en escasez, porque todo el mundo está detrás de ese producto. Y esa persona me llamó y me dijo, mire, yo sé que usted no tiene tomate y yo quiero venderle tomate. O cuando nació Giovanni, después de 2 machos, mi mamá tuvo 2 machos, y yo dije, yo no me quedo con 2 machos como mami, o me quedo con 3 machos, o me quedo con 2 machos y una hembra. Y nosotros comenzamos a orar y a decirle, Señor, provéenos de una hembra. Señor, danos una hembra. Y salió tremenda hembra. Yo no he visto un momento de mi vida en que Dios no haya sido conmigo. Por eso en los momentos de dificultad y en los tiempos que fueron como 4 años que no veíamos a Dios, que le preguntábamos, Señor, ¿pero dónde tú estás? Esos años nosotros alimentamos nuestro espíritu recordando cada momento que Dios había obrado en nuestras vidas. Entonces, el primer paso para nosotros enfrentar esos momentos de sequedad, esos momentos de desierto cuando no vemos a Dios, recuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. El segundo paso está en el verso número 2. Dice, el verso número 11, parte 2, dice, haz memoria de sus maravillas antiguas. Haz memoria de tus maravillas antiguas. ¿Y cuáles eran las maravillas antiguas? Las cosas que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel. Las cosas que Dios ha hecho en favor del pueblo de Israel. Por ejemplo, hermanos, un Dios que es capaz de sacar a un pueblo. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de algo, y es que cada plaga era la manifestación de Dios para probarle al pueblo de Israel que sus dioses no eran más dioses que el Dios que es Jehová. Por ejemplo, la primera plaga fue la plaga de la serpiente. En Israel la serpiente era el símbolo, en Egipto la serpiente era el símbolo de la salud. Es por eso que usted ve hoy que el símbolo de la salud, de la medicina, es una serpiente en medio de un palo, de una cruz. Entonces, cuando Dios permite que se convierta la vara en culebra y que después Él la agarre por detrás y se convierte en un palo, lo que Dios le estaba diciendo es, la culebra, que es tu símbolo de sanidad, soy yo. Yo soy la autoridad de la sanidad. Yo soy Jehová Rafa. Yo soy el Dios que sana. Mira cómo lo puedo agarrar. La segunda plaga fue la plaga de la sangre en el río. El río Nilo era el símbolo de la prosperidad de Egipto. Todavía usted va al diccionario, usted pone río Nilo y sale en Google el Dios de la prosperidad.
¿Por qué? Porque cuando el río Nilo se desbordaba, toda esa agua el sustrato es ese lodillo que producen los ríos cuando se desbordan, que vienen de las montañas. Eso iba a los suelos, pero eso es como un abono. Y ese abono que iba a los suelos, cuando se sembraba, las cosechas eran increíbles. Entonces, ellos veían que esos desbordamientos del río Nilo eran y se convertían en prosperidad. Entonces, cuando el Señor convierte en sangre el río Nilo, le está diciendo: miren lo que yo hago con lo que ustedes entienden que es su Dios de prosperidad. Luego vienen las vacas. Todos ustedes saben que en la India las vacas son sagradas. Y Él manda una plaga sobre las vacas. Después manda una plaga de rana. Y por último vino el granizo para mostrar el poder sobre el cielo. Y por último fue la plaga de la muerte de los primogénitos. El faraón era el dueño de la vida. Él era que mandaba matar o mandaba vivir. Por lo cual, cuando una persona moría, el faraón era que lo mataba, según los egipcios. Cuando viene la plaga de la muerte sobre los primogénitos, el Señor le está diciendo al faraón: para que tú veas que el poder no lo tienes tú, que el poder lo tiene yo, resucita a tu hijo ahora. Es interesante que todas las primeras plagas, los sátrapas y los magos la hicieron, pero las plagas últimas ellos no pudieron hacer. Pero algo que distinguían esas últimas plagas que ellos no podían hacer era que le caían a los ganados y le caían a los egipcios, pero a los judíos no le caían. Es a través de esa manifestación de las plagas que Dios muestra que Jehová es Jehová, el de los ejércitos, y que no hay Dios como el Dios de Israel. Luego, cuando salen, que están enfrente del mar, ¿qué hace Dios? Que abre el mar rojo para que su pueblo cruce por el mar. Pero cuando los egipcios que venían atrás entran al mar, ¿qué hace el Señor? Que recoge las aguas y los egipcios mueren en el mar. Luego van al desierto, y en el desierto, ¿qué le manda para comer? Le manda maná. Si ustedes se ponen a ver, lo primero que él hace es demostrar quién es él. Lo segundo es demostrar que no importa el problema que nosotros tengamos, él va a abrir el problema y nosotros vamos a pasar por el medio del problema. Lo tercero es, él nos muestra que podemos tener necesidad de ropa, pero el pueblo de Israel duró 40 años con la misma ropa y la misma sandalia porque Dios lo sostenía. Pero lo otro era que le mandó maná para que nosotros entendamos que a nosotros nunca el pan nos va a hacer falta. Eso, cuando lo recordamos, nos va a permitir entender que nuestro Dios dijo que Él nunca nos dejará y Él nunca nos desamparará. ¿Los estamos entendiendo, amado mío? En momentos de dificultad, nosotros debemos acordar la obra que Dios ha hecho en nosotros, pero también tenemos que recordar las obras que Dios hizo a favor de su pueblo. Y si nosotros hoy somos el pueblo de Dios, Él dice: somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Si nosotros somos un pueblo, Él va a hacer lo mismo, porque Él no cambia. Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. El tercer punto de cómo manejamos nosotros los momentos de desierto en que no vemos a Dios está en el verso 12. Dice: meditaré en todas las obras y hablaré de tus hechos.
meditaré en todas tus obras. Hay una diferencia en traer a memoria algo y en meditar en algo. El meditar es como entrar un sobrecito de té en agua caliente y volverlo a sacar. ¿Qué pasa si usted entra un sobrecito de té en un vaso de agua caliente? Usted lo entra y lo vuelve a sacar. ¿Qué pasa con el agua? Si usted lo entra y lo saca, el agua sigue igual. Porque yo lo entré y lo saqué de una vez. Ahora, ¿qué pasa si yo lo entro, el sobrecito de té, y sencillamente lo muevo un poquito, pero vuelvo y lo saco? Que va a echar un poquito de la sustancia, de la esencia del té, pero todavía no va a cambiar el agua. Pero ¿qué pasa si yo entro ese sobrecito de té y lo muevo y lo dejo ahí adentro? ¿Qué va a pasar? El agua va a cambiar de color. Así es la meditación. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, la palabra se convierte en nosotros en vida y transforma nuestras vidas. Uno de los problemas por qué la palabra no transforma el alma de nosotros es porque nosotros vamos a la palabra a leer solamente. Porque estamos viviendo una vida tan rápida que no nos detenemos a meditar en la palabra. Y usted dirá, pastor, pero ¿y cómo yo medito en la palabra? Bueno, la manera en que yo lo hago, se lo voy a decir cómo lo hago. Yo leo 3 textos de la Biblia en mi devocional. Pero el texto último que leo, que es en el Nuevo Testamento, yo comienzo a pensar como si yo fuera parte de los personajes de eso que estoy leyendo. Por ejemplo, yo estuve leyendo ayer acerca de cuando Cornelio mandó los siervos a donde Pedro. Y como Pedro dice que a la hora tercera o a la hora al mediodía subió a orar. Y él tuvo un éxtasis. Y Dios le dijo, hay unas personas que van a venir a buscarte. Primero le dio una visión donde él veía muchos animales y Dios le decía que cogiera de esos animales. Y él le decía que no, que eran inmundos. Y Dios le decía, lo que yo limpio no le llames inmundo. Y resulta que en ese momento van llegando los enviados de Cornelio y el Señor le dijo, van a venir unos hombres a buscarte, vete con ellos. Y yo comencé a pensar en la escena de ese momento. Un hombre que entiende que el cerdo, que todos los animales con pezuña son inmundos. Pero un Dios que le está llamando a que no le llame inmundo a lo que ya él ha limpiado. Ahí hay un choque de religiones. Pero eso me muestra algo, amados míos, que Dios hace lo que le da la gana. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con juzgar a las personas. Me explico. Yo puedo juzgar lo que una persona hace que yo entiendo que no está correcto con la palabra. Yo puedo discernir eso. Ahora, yo no puedo juzgar a las personas. Porque el único que conoce el corazón de las personas es Dios. Y Dios puede mandar. No mandó Dios a un hombre a salir desnudo a la calle. No mandó Dios a un profeta a casarse con una prostituta. No mandó Dios a Jonás a predicarle a un pueblo impío.
¿No mandó Dios al Espíritu Santo a embarazar a una mujer que tenía su novio? Eso era un lío, porque esa mujer tenía un novio. ¿Y quién iba a pensar que fue el Espíritu Santo? Ajá, el Espíritu Santo. Eso era un lío lo que le estaban llamando a María. Entonces Dios rompe paradigmas. Y uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno juzga lo que otro hace. ¿No dice la palabra que Dios levantó un espíritu de mentira sobre unos profetas? ¿Qué pasaría si yo juzgara a esos profetas? Me freí. Me frío. Porque fue Dios quien le dio el espíritu de mentira. Me estoy dando a entender, amados míos. Y yo estaba mirando cómo Dios hace lo que Él quiere. Y nadie lo puede cuestionar. Fíjense cómo cambia. Y me ponía a pensar cómo cambia la manera de Dios actuar con Pablo y la manera de Dios actuar con Jesús. Cuando la Sirofenicia vino a Jesús, Jesús le dijo, todavía no ha llegado la hora. Yo vine a predicarle el evangelio a los judíos. Y ella le dijo, pero en la casa del amo, las migajas, los perros comen las migajas que caen de la mesa. Y el Señor le dijo, mujer, no he hallado fe en Jerusalén como tu fe. Pero Jesús le dijo a ella, perra. Jesús la desechó a ella. Pero Dios manda a Pablo, a Pedro, a recibir a los gentiles. ¿Cambió Dios o no cambió Dios? No, Él no cambió, pero el plan era ese. Eso ya estaba establecido. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, porque lo que Dios establece nosotros no lo podemos entender necesariamente. Pero eso me cambió la manera de pensar. Quien juzgaba a Judas podía meterse en un lío, porque Judas, desde antes de la fundación del mundo, ya Judas había sido elegido para ser el traicionero. Yo no sé si me estoy dando a entender, amados. Meditar es sacar eso. Meditar es buscar más profundo. Meditar es ver más allá de una lectura. Es ponerme a pensar lo que Dios tiene para mí a través de ese texto. La meditación me lleva a aplicar la palabra a mi vida. El Señor dice, medita en tus obras. Cuando tú te sientas que yo no estoy, cuando te sientas que me he ido, medita en mis obras, métete en mi obra y tú vas a entender que independientemente de lo que tú estás viviendo, yo soy Jehová. Y en el verso 12, al final dice, y después que medite, ponte a hablar de mis hechos. ¿Cuántos saben que de la abundancia del corazón? Pero aquí hay varios psicólogos. Los psicólogos saben que tus palabras definen tu estado de ánimo. Usted no ha visto, hay gente que comienza desde la mañana, ay, porque yo no sé cómo que yo voy a resolver. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Y estos muchachos con moco por donde quiera. Ahora se agripan y uno sin cuarto para comprar jarabe. Mire, ahora no llegó la mujer esa. Me voy a tirar que yo tirar todo el oficio de la casa. ¿Cuántas veces no comenzamos desde la mañana a amargarnos en la mañana?
¿Cuántos saben que lo que yo hablo afecta mi estado de ánimo? La palabra dice que nosotros tenemos que hablar los hechos de... Mire, si usted está en un momento determinado de su vida y usted comienza a hablar de lo que hizo Dios con el profeta Elías cuando le llevó la carne a la cueva, no dice la palabra que la fe viene ¿por qué? ¿Por dónde viene la fe? Y cuando yo estoy diciendo, si el Señor le trajo carne al profeta Elías, el Señor le trajo maná al pueblo de Israel, el Señor le trajo agua al pueblo de Israel, el Señor le proveyó a tal gente, el Señor trajo. Cuando yo comienzo a declarar eso, ¿qué va a pasar en mi mente? Que la fe, ¿qué va a ser? Porque no es por el oír que viene la fe. Y por ende, si yo estoy declarando, no es que lo que yo estoy declarando va a ser, porque eso no es más que lo que hablamos la otra semana o hace una semana atrás. La declaración positiva, eso no es bíblico. Ahora, si yo estoy declarando la palabra de Dios, la palabra de Dios va a crear confianza en mi vida y yo voy a tener la capacidad de esperar que llegue el tiempo de Dios. En la medida en que mi fe crece, ¿qué va a crecer? Va a crecer mi capacidad de espera. Ahora, si yo estoy diciendo, ay, a mí Dios no me va a escuchar. Yo estoy caliente con Dios. No, anoche yo tuve un mal pensamiento y Dios no me va a escuchar hoy. Miré una muchacha mal, yo sé que Dios no me va a escuchar hoy y no me va a resolver. ¿Cuántos saben que Dios no te escucha porque tú hagas cosas buenas ni cosas malas? Dios te escucha porque Él prometió que todo aquel que clame a Él, Él le va a responder. Muchas veces nosotros creemos en la gracia, pero actuamos en la fe, en la ley. Nosotros creemos que nos ganamos el favor de Dios. Me porto bien, Dios se va a portar bien conmigo. Me porto mal, Dios se va a portar mal conmigo. ¿Cuántos saben que Dios no es así? Dios no es así. ¿Sabe por qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo aquí? Para entendernos. La palabra de Dios dice que Él pasó por todas las pruebas pero sin pecado. Fue tentado en todo pero sin pecado. ¿Para qué? Para entendernos a nosotros. Vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Dice que las palabras tienen poder para dar y poder para dar. Si usted va donde la vecina y le dice, mire, el Dios al que yo le he creído nunca me ha dejado en vergüenza. Él dijo que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor dice en su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Cada vez que tú oyes esa palabra, inconscientemente tú estás aumentando tu fe. Así que dígale al que está a su lado, yo voy a comenzar a hablar la palabra para que mi fe crezca. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se... ¿Qué es lo que él está haciendo? Hablando de los hechos
de los hechos poderosos de Dios. En el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amados, vamos a cambiar nuestra manera de enfrentar los momentos de dificultad. Y vamos a enfrentarlo recordando las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Recordando las cosas que Dios hizo en su pueblo Israel. Meditando en las obras de Jehová. Y hablando de las obras de nuestro Dios. 4 pasos. Traer a memoria lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Por qué tenemos que traerlo a la memoria? Porque fácilmente se nos olvida. ¿No le pasa a usted que Dios le ha resuelto su problema en este mes? Y cuando viene el mes que viene, usted se pone tan ansioso como se puso el mes anterior. ¿Por qué? Porque a usted se le olvida que el mes anterior Dios le resolvió. Una de las cosas que Dios mandaba hacer a los hijos de Él era hacer altares de recordación. ¿Sabe qué son los altares de recordación? Eran altares de piedra que levantaban los hijos de Israel. Abraham levantó altar de recordación. Jacob levantó altar de recordación. Josué levantó altar de recordación. Moisés levantó. ¿Le digo para qué? Para que cada vez que ellos pasaran por el lugar, ¿qué hicieran? Recordaban. Cada vez que a mí me nacía un hijo, yo me bebía una botella de sidra Mayú. Y yo le ponía la fecha. Y yo le ponía, nos bebimos Eduardo y yo en el malecón esta botella de vino. Y yo tenía esas botellas en donde estaba hasta que Rosomelia me las botó. Las tenía en donde estaba la despensa. Y cada vez que yo iba a buscar algo a la despensa, yo veía la botella y yo la agarraba y decía, ay, yo me acuerdo, Eduardo y yo bebiendo esta botella de Mayú. Mayú es que no tiene alcohol, para que no se vayan a juzgar, ¿te ves? De bebedor al pastor, ¿te ves? Ay, yo me acuerdo, nos fuimos al malecón y nos sentamos ahí los dos y comenzamos a pensar. Y yo comencé a recordar ese evento. Pero Rosamelia de vez en cuando ella agarra y ella tiene un lugar de todos los poemas que yo le escribía. Y ella tiene uno de un poema que el primer poema que yo le escribí a ella, que fue un poema que tenía una flor abierta y un capullo cerrado. Y en el de la flor abierta nada más queda, ya lo que queda después de 25 años, nada más la letra, ya el capullo y la flor se fueron a pique. Pero ahí está la cartulina, fue en una cartulina, yo le puse, nuestro amor es como este capullo que se cerró y ahora se abre como esta rosa y cada pétalo es tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces cada vez que yo le abría la boca, ella iba a ese, para ella saber que su marido la amaba. ¿Se ve? Que a pesar de la boca que él le abría, él me ama, a pesar de él me ama. Y ella hacía un altar de recordación, para ella consolarse. Igual que yo hacía lo mismo con una foto que ella tenía. Ella tenía una foto cuando tenía 18 años. Entonces no tenía buchito como tiene ahora, ni tenía ruedas, ni aros tampoco. ¿Se ve? Entonces, cada vez que yo quiero hacer un altar de recordación, yo miro esa foto y digo, wow, mi mujercita buena. Entonces yo hago un altar de recordación. Y ella ahora, en la parte de arriba de la casa, se ve,
cuando uno va subiendo la escalera, hay una foto de cuando teníamos 1 año, 2 años de casado. Y cada vez que ella me ve la barriga, ella va a esa foto y dice, ese era Yoba cuando era flaco. Y tú recuerdas. Pero qué lindo es cuando tú vas al álbum de fotos y tú comienzas a mirar la foto. Ese es un altar de recordación. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú comienzas a ver esas fotos? Cuando los hijos estaban pequeños y tú comienzas a ver el día que estaban en la playa y tú comienzas a... ¿Qué pasa contigo cuando tú recuerdas esos momentos? ¿No cambia tu estado de ánimo? Lloras de alegría, pero no de tristeza. Pero tú recuerdas y lo recuerdas y eso cambia tu estado de ánimo. Eso cambia tu actitud. Eso cambia todo lo que tú eres.